Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a realizar un mandala de 6 puntas. Es un poco más complejo el diseño, así que estén preparados aquellos corajudos. La puntada es muy hermosa, la puede realizar cualquiera, está paso a paso para poder realizarla. Cualquier duda me pueden escribir aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram también, con gusto los ayudaré. Si les gusta el trabajo o este proyecto, les pido que le den un like, suscríbanse, de esta forma puedo seguir generando mayor contenido. Espero ver los resultados pronto y bueno, sin más, los dejo con la primera parte de este video tutorial. Vamos a comenzar con 3 varillas. Estas miden 30 centímetros, yo les marqué el centro a los 15 centímetros. En este caso ya tengo una lana atada, que es este color lavanda. Até las 3 varillas juntas, ¿sí? Y desde el centro hacia las puntas le hice marcas, no sé si se alcanzan a ver, pero son cada 2 centímetros, ¿sí? Vamos a ir trabajando por segmentos. De este lado realicé las mismas marcas. Vamos a comenzar a armar el bastidor. Fíjense que tengo una varilla al lado de la otra, no están montadas, ¿sí? Voy a hacer unas cuantas vueltas primero sobre estas 3 varillas, sosteniéndolas de esta forma. Una vez que realizo varias vueltas, voy a abrir una de ellas. Ahí me hace un poco de resistencia. Así que en esta abertura que me ha quedado aquí, voy a continuar pasando lana, ¿sí? Para firmar y que quede más o menos próximo al ángulo que debería tener esta estructura. Voy a hacer unas cuantas vueltas, particularmente la lana que estoy usando es muy finita, así que tengo que hacer un poco más de vueltas para que tenga mucho mayor soporte y agarre. Muy bien, ya creo que con esta estaríamos. ¿Ven? Si yo sujeto solamente una varilla, ven que ya me está quedando más o menos. Ahora abro la de arriba, que es la última, y en esta abertura voy a continuar pasando la lana de esta forma. Voy a hacer unas cuantas vueltas hasta ver que queden firmes medianamente. Ahí más o menos va quedando. Voy a hacer unas vueltas más por aquí, voy pasando por las aberturas que hay para ir fijando las varillas donde deben quedar. Y me voy a auxiliar en este caso con una plantilla que realicé. Yo marqué las 3 líneas y ahí si se alcanza a ver, cada ángulo tiene 60 grados, ¿sí? Ármense primero la plantilla, así es mucho más fácil poder hacer que la estructura quede de forma simétrica. Yo la coloco ahí, voy abriendo las varillas, ven que la estructura todavía no está del todo firme, así que puedo mover las varillas, voy ajustando, ¿sí? Esta parte es esencial, ya que si el bastidor no queda proporcional, obviamente las figuras van a seguir esto mismo y van a quedar todas disparejas, ¿sí? Así que esta primera parte siempre con mucha paciencia para armar el bastidor, no importa las varillas que tengan. ¿Ven? Ahí ya más o menos me está quedando a las marcas que yo realicé. No sé si se alcanza a ver la marca, pero bueno. La plantilla me ha servido para poder establecer bien los ángulos. El mandala a medida que vaya tejiendo siempre lo voy probando sobre la plantilla, sobre todo en esta parte de inicio, después ya queda firme. Y ahora voy a hacer una lazada en la varilla, en cualquiera de ellas, y voy a comenzar a tejer dirigiéndome siempre hacia la varilla que tengo al lado, a la derecha. Aquí tengo la punta que está un poco más retraída, que siempre pasa con la varilla que queda abajo del todo. Así que en este caso voy a hacer 2 lazadas para generar un poco de altura y además ir corrigiendo esta figura, ¿sí? Aquí ya llegué al punto de inicio, ¿sí? De aquí partí, así que ya completé mi primera vuelta. Por el momento no se nota la figura, por supuesto. Voy a continuar de la misma forma,
haciendo una lazada en cada una de las varillas. Siempre voy a la que está inmediatamente al lado. En este caso no me voy saltando ninguna de ellas. Y voy a ir corrigiendo el bastidor que todavía tiene algo de movilidad, ¿sí? En esta punta ven que también me ha quedado un poco retraído, así que voy a hacer 2 lazadas para ir corrigiendo. Esto generalmente lo hacemos al inicio del mandala. Ahí ya tengo la segunda vuelta completa. Voy a volver a chequear con mi plantilla. No queremos que quede torcida el bastidor, ¿sí? Esta varilla tiene que ir un poquito más ahí. Así que la posiciono, la sostengo más o menos donde tiene que ir y continúo el tejido. Ahí ya ha quedado bárbaro, así que vamos a continuar tejiendo de varilla en varilla. Vamos a ir formando en este caso un hexágono. Muy bien. Aquí ya estoy concluyendo la última vuelta. Así que aquí ya completé en esta varilla y fíjense que yo no llegué a la primera marca de los 2 centímetros. No sé si se alcanza a ver bien. Dejé un pequeño espacio porque vamos a hacer unas figuras más. Aquí con la aguja les marco, ven, más o menos a esta altura. Siempre tiene que ver también con la cantidad de vueltas que ustedes den y el grosor de la lana. Por supuesto, esta es muy finita, ¿sí? Yo ahora para cambiar el color simplemente corto la lana, voy a hacer un nudo en esta varilla y voy a quitar el excedente para que no me entorpezca en la siguiente figura. Muy bien, así nos ha quedado el hexágono. Vamos otra vez a revisar que esté proporcional, ya que ahora ha quedado un poco más firme. Muy bien, ha quedado perfecto. Más adelante ya no se puede corregir porque ya han pasado demasiadas vueltas por el bastidor, así que es esencial que lo hagan en esta parte. Voy a seguir con el color naranja. Vamos a hacer un pequeño detalle en el centro nada más, ¿sí? No es ninguna figura en particular. Voy a estar en una de las varillas, en cualquiera en este caso. Voy a quitar el excedente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar el nudo a continuación de la figura que acabamos de terminar. Y vamos a tejer en triángulo, ¿sí? Me voy a saltear esta primera varilla y voy a enlazar en la segunda, ¿sí? En la que continúa, pasando la lana por arriba del tejido, ¿sí? Vamos a corregir acá la dirección del nudo. Ahí está. Y en esta varilla de aquí, ven que me salteó una, vamos a hacer una lazada. Solo una, ¿sí? Ahora volvemos a repetir. Me salteo una varilla, voy a la siguiente, hago una lazada. Me salteo la siguiente varilla, voy a la siguiente, que es justo donde inicié, y hago una lazada. De esta forma tengo mi triángulo naranja, ¿sí? Y ahora vamos a realizar lo mismo para hacer una segunda vuelta. Muy bien, aquí ya la completé a la segunda vuelta. Y ahora vamos a tejer en las otras 3 varillas que nos quedaron. Cruzo por atrás, en diagonal para irme a esta de aquí, por atrás del tejido para que quede escondida la lana. Hago una lazada y vuelvo a repetir, ¿sí? Voy a formar un triángulo utilizando estas 3 varillas donde todavía no coloqué la lana naranja, ¿sí? Fíjense que paso por arriba de todo el tejido, hago una sola lazada sobre cada una de las varillas. Aquí ya vuelvo al punto de inicio, así que tengo mi primera vuelta, pero vamos a hacer una segunda vuelta para que quede proporcional a la figura que hicimos recién, ¿sí? Al otro triángulo. Realizo la segunda vuelta, aquí ya la completo al llegar al inicio y de esta forma me queda este detalle que vamos a realizar. Corto la lana porque ahora sí vamos a cambiar de color. Voy a hacer un nudo en la parte de atrás, voy a quitar un poco el excedente y ahí ya nos ha quedado el pequeño detalle que le vamos a dejar en el centro. Voy a continuar en este caso con el color violeta. Voy a realizar una vuelta en el primer triángulo y luego otra vuelta en el segundo triángulo. No voy a cortar la lana una vez que termine de realizarla. ¿Ven? Aquí ya lo tengo.
porque ahora vamos a preparar el bastidor para las siguientes figuras. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo el primer segmento de 2 centímetros y el segundo, que son los que voy a forrar de esta forma. Simplemente voy a ir dando vueltas sobre la varilla con el color violeta hasta haber cubierto 2 marcas de 2 centímetros. O sea, vamos a subir con este color 4 centímetros en total. ¿Sí? Vamos a ir de esta forma. Una vez que llegamos a la marca, bajamos. No hace falta que sea una al lado de la otra, puede ser así más a lo bruto, hasta llegar a continuación de la figura que acabamos de realizar, ¿sí? La que acabamos de terminar. Y aquí recién me voy a cruzar a la varilla que continúa. Voy a volver a repetir, voy a forrar los primeros 2 segmentos de 2 centímetros, o sea, voy a ir hasta los 4 centímetros forrando la varilla. Luego bajo y cruzo a la siguiente para volver a repetir. De esta forma voy a pasar por cada una de ellas. Muy bien, aquí estoy terminando ya la última varilla. Estoy llegando a la marca. Voy a bajar. ¿Sí? Y fíjense que nos falta esta de aquí para cruzarnos. Así que me cruzo y como ya está forrada esta varilla, simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana y hago un nudo. En este caso hemos subido 4 centímetros, por lo cual la marca de los 2 centímetros se ha borrado. Así que con una regla la volvemos a marcar con un marcador o con un fibrón. Así nos quedó el bastidor para continuar con la siguiente figura. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar con los colores rosados. Voy a empezar de todas formas con el blanco para darle un poco de luminosidad. Voy a hacer un nudo sobre una de las varillas, en este caso en cualquiera de ellas, ¿sí? Vamos a quitar el excedente y vamos a realizar lo siguiente. Esta figura es súper sencilla, simplemente voy a continuar después del tejido violeta y voy a trabajar sobre los 2 centímetros que continúan, ¿sí? Ese es el espacio que voy a rellenar. Voy a hacer como hicimos en el centro, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tengo al lado para ir formando el hexágono. De esta forma. Muy bien, como mi lana blanca es bastante gruesa y ya abarca bastante superficie, voy a hacer solo una vuelta, ¿sí? Aquí simplemente doy vuelta al mandala, corto la lana para poder cambiar de color. Muy bien, como dije vamos a trabajar con los rosados. Voy a repetir exactamente la misma figura hasta haber completado este segmento de 2 centímetros. Voy a continuar con este color lavanda. Hice 5 vueltas, pero porque es súper finito, no se guíen tanto por las vueltas, sino llegar hasta esos 2 centímetros. En ese espacio pueden colocar los colores que quieran, así que ténganlo en cuenta a la hora de colocar las vueltas. Voy a seguir con este rosado que también es bastante grueso, casi como el blanco. Voy a hacer solo un par de vueltas con este color. Voy a seguir con este lila, que también es bastante finito, como el color lavanda. Hice 4 vueltas con ese color. Y ahora con el violeta, ¿sí? Siempre repitiendo el mismo patrón. Hice 2 vueltas y ahora con el negro una sola, porque es grueso y solo quiero darle un contorno. Y aparte no me queda nada ya para llegar a la marca de 2 centímetros. Muy bien, hasta aquí vamos bárbaro. Ya cubrí estos 2 centímetros. Y ahora vamos a preparar el bastidor para la siguiente figura. Vamos a forrar la varilla nuevamente para dejar otro espacio libre. Luego estos los vamos a ir ocupando con las figuras que vayamos haciendo. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero forrar la varilla, pero si la giro acá, ven, me baila. Entonces me cruzo la varilla de al lado y ahí comienzo a forrar. Voy a forrar solo 2 centímetros. ¿Sí? Una vez que llego a la marca, simplemente bajo hasta la última figura que hice y voy a la varilla de al lado para que la línea me quede de forma paralela al tejido, ¿sí?
Esta varilla la vuelvo a forrar hasta los 2 centímetros, bajo y cruzo a la otra. De esa forma paso por cada una de las varillas. Muy bien, aquí estoy terminando de forrar la última. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya no voy a cruzar porque ven que la primera ya la había cruzado. Así que directamente de aquí arriba vamos a armar una guía para trabajar con la siguiente figura. Y vamos a hacer el hexágono, ¿sí? Yendo de varilla en varilla. Como mi lana es muy finita, y esto lo voy a usar de guía para tejer, yo le voy a hacer 2 vueltas. En esta parte trato de tensar bastante la lana, porque como voy a generar figuras sobre ella, va a tender a deformarse también, ¿sí? Aquí completé, así que simplemente corto la lana y hago un nudo, ¿sí? Para firmarla sobre la varilla y corto el excedente. De esta forma nos va quedando, todavía no dice demasiado el mandala, pero hemos forrado 2 centímetros y hemos hecho esta guía para poder trabajar. Voy a trabajar primero con el color blanco, voy a hacer una vuelta, ¿sí? Voy a atar en una de las varillas, en este caso en cualquiera de ellas, voy a quitar el excedente y vamos a tener que separar un poco de lana del ovillo. La figura va a ir hacia la siguiente varilla, pero aquí abajo, y luego a la siguiente varilla aquí arriba. Ahí tengo un segmento, lo duplico, tengo 2, lo agarro ahí, tengo 3. Eso es para hacer una vuelta. Dejo una colita para trabajar cómodamente con la aguja lanera. ¿Sí? Vamos a enhebrar esta punta. Por ahí al principio de la figura no necesitan exactamente la aguja, pero cuando estén llegando al final de la figura, por ahí sí ya se les va a complicar un poco más, así que está muy bueno como herramienta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar primero aquí en la guía, pasamos, ven, hacia atrás y pasamos hacia adelante entre las 2 hebras de lana. Este nudo no lo vamos a llevar pegado a la varilla, sino que vamos a dejar una separación más o menos de 2 centímetros. Y esto lo corroboran así. Cuando van al frente, que vamos a enlazar ahí, esta línea blanca tiene que quedar paralela a la varilla violeta, ¿sí? Si no queda paralela, van corriendo el nudito, ¿sí? Hasta que le quede. Vamos a enlazar aquí a continuación de nuestra estrella naranja, aquí sobre la varilla, así que paso hacia atrás. Siempre voy sosteniendo con la mano izquierda las pasadas que voy haciendo con la lana para no perder esta parte de la tensión, ¿sí? Bien, paso la aguja para este lado. Ahí ya tengo la lazada sobre la varilla a continuación de la estrella naranja. Ahora voy a ir hacia la siguiente varilla. Antes voy a pasar por la guía y voy a hacer lo mismo que aquí. Como pasamos primero por arriba, ahora vamos a pasar por abajo del círculo rosado, pero por arriba de la guía, ¿sí? Para que el nudo nos quede del lado derecho. Y esta línea blanca paralela a esta varilla donde vamos a atar, ¿sí? Ahí más o menos medimos dónde va el nudo, presionamos un poco, ven que aquí me quedaron paralelas, y aquí enlazo en la varilla que continúa. Ahora vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Hago una lazada aquí sobre la guía que tengo a la derecha, mido más o menos que quede paralela a la varilla. Muy bien. Aquí voy a pasar por arriba del tejido rosado, ¿sí? Para enlazar aquí abajo a continuación de la estrella naranja. Voy a ayudarme con la mano izquierda para ir sujetando las lazadas, ¿sí? Para no perder la tensión del hilo. Y aquí en esta parte voy a pasar por abajo, ¿sí? Del círculo rosado, pero por arriba de la guía violeta, para poder hacer el nudo sobre ella y que me quede del lado derecho. Corroboro que quede de forma paralela, ¿sí? Aquí hago la lazada, muy bien, presiono un poquito también hacia abajo, ahí está, y aquí enlazo en la varilla que continúa. Y ahora vuelvo a repetir y de esta forma voy a llegar al mismo punto de inicio. Voy a hacer la lazada en la guía que tengo a la derecha. Luego la siguiente varilla voy a enlazar pero aquí debajo, pasando por arriba del tejido.
y de forma paralela a la varilla voy a pasar hacia atrás por aquí y hacia arriba por este lado para poder enlazar, ¿sí?, sobre ella. Siempre la voy a ir acomodando. Aquí voy a pasar por atrás la franja rosada, pero me vuelvo hacia arriba antes de enlazar en la guía. Corroboro que esté quedando paralela a la varilla, ¿sí? Aquí hago una lazada sobre esta guía. Presiono primero hacia arriba, luego un poquito hacia abajo. Ahí está. Ahí quedó paralela y con el piquito en la punta. Y ahí enlazo en la varilla. Ahí ya completé mi primer vuelta. ¿Ven cómo va quedando el diseño? Voy pasando por arriba y luego por debajo de la franja rosada. Voy a trabajar primero con estas 3 varillas. Voy a cambiar el color, así que ahora simplemente hago un nudo sobre ella y quito el excedente. Muy bien. De esta forma vamos a continuar realizando el mismo trabajo. Voy a hacerlo con la gama de los celestes, así que voy a continuar con este que es el más clarito que tengo. En este caso, recuerden, enlazo en la guía, paso por arriba, luego por abajo. Voy a seguir en la misma línea blanca, tejiendo siempre por afuera de ella, 3 vueltas, en este caso porque es un poco más fina. Ahora voy a continuar con este color, es un poquito más grueso, ¿sí?, pero voy a ir realizando exactamente el mismo diseño. Muy bien, 2 vueltas realicé con este color. Voy a seguir con este que es un poco más oscuro. Ahora voy a seguir con el que continúa. Y con el color negro una sola vuelta. En este caso yo ya cubrí los 2 centímetros que hay a continuación de la estrella naranja y en la parte de arriba de la punta, ¿sí? Este es el diseño que ha quedado y ahora vamos a repetir el mismo con estas 3 varillas. Les voy a mostrar, voy a empezar igual con el color blanco, pero voy a utilizar los mismos colores que utilicé recién y en el mismo orden. Aquí voy a atar la lana blanca, voy a hacer un nudo sobre estas varillas, sobre cualquiera de ellas, ¿sí?, que me esté faltando tejer. Voy a quitar el excedente, voy a separar lana, aquí tengo un segmento, aquí tendría 2, agarro ahí, tengo 3 segmentos, ahí tendría para hacer una vuelta completa. Dejo una colita, ¿sí?, para poder enhebrar la aguja lanera y poder trabajar un poco más cómoda. Y yo les voy a mostrar el patrón. Es exactamente el mismo que acabamos de realizar, ¿sí?, pero para despejar cualquier duda voy a hacer esta primera vuelta. Vamos a enlazar en la guía que tenemos aquí a la derecha, ¿sí?, de esta forma. No la vamos a llevar hasta la varilla, sino que nos vamos a detener ahí en este punto, para que cuando vengamos aquí, a continuación de la estrella, esta línea blanca me quede de forma paralela a la varilla donde até la lana, ¿sí? Voy a pasar en este caso por arriba de todo el tejido, ¿sí? Recuerden que cuando vamos hacia la estrella pasamos por arriba del tejido, ¿sí? Recién lo hicimos de la misma forma. En este caso ya pasamos por arriba, tanto del círculo como de la figura que hicimos recién. Aquí voy a hacer una lazada. Me voy a ayudar siempre con la mano izquierda para ir sosteniendo las pasadas. Muy bien, de esta forma. Ahora vamos a pasar por debajo de todo el tejido, tanto de la figura que hicimos recién como de la franja rosada. Así que voy a pasar la lana hacia arriba para poder enlazar en la guía y que el nudo me quede del lado derecho. Confirmo que me esté quedando paralela a la varilla, tiro hacia arriba, tiro un poquito hacia abajo, ¿sí? Ahí va, y voy a enlazar en la varilla que continúa, ¿sí? Fíjense que es el mismo patrón. Pasamos primero por arriba de todas las figuras y luego cuando vamos a la siguiente varilla pasamos por debajo de cada una de ellas. En esta primera vuelta es esencial que presten atención, que la línea blanca esté bien paralela a la varilla, ya que si no está bien paralela eso se va a ver reflejado en los demás colores y contra más colores agreguemos va a tener una tendencia mayor a modificarse. De esta forma voy a continuar hasta haber completado toda esta vuelta con el color blanco. Muy bien,
Ahora se puede apreciar correctamente cómo hemos hecho el dibujo. Ahora simplemente vamos a repetir el patrón que hicimos con esta línea blanca, lo vamos a realizar con los demás colores. Voy a utilizar estos mismos de aquí. En este caso sí voy a respetar la misma cantidad de vueltas y lo voy a hacer en el mismo orden. Voy a seguir con el color celeste. Había hecho 3 vueltas yo con este color. Ahora con este que continúa, 2 vueltas porque es un poquito más grueso. Luego con este que es un poco más oscuro, 2 vueltas también. Con el azul intenso, 2 vueltas más. Y con el color negro, una sola vuelta para generar un poco de contorno y contraste. Muy bien. Esta es la primera parte del mandala. Hemos realizado el inicio del armado del bastidor, el círculo y luego estas figuras. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir aquí debajo en el Facebook o en el Instagram. Me encuentran como Cloquetén Creaciones. Les agradecería si me dejan un like y se suscriben. Me ayuda mucho para poder seguir creciendo y generar mayor contenido. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y los veo en el próximo video con la segunda parte y la terminación de este mandala.